Saludos, hermanos, todos desde esta parroquia Cristo Resucitado, donde estamos transmitiendo un programa más, Iglesia, tu vida es misión. Esta mañana le damos primeramente gracias a Dios por este momento, por este día tan maravilloso que Él nos ha regalado. Y nos ponemos ante su presencia, ¿verdad?, en este día, porque todo se tiene que hacer bajo la voluntad de nuestro buen Padre. Hermanos, en esta mañana estamos aquí para compartir un programa más, con un mensaje muy especial, muy importante, para que todos nos instruyamos sobre lo que vamos a hablar en esta mañana. Estamos este equipo del Ministerio de Evangelización aquí presente y saludamos a todos nuestros hermanos de las capillas que pertenecen también a esta parroquia, Nuestro Señor de Esquipula, Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de Fátima. Saludos a todos nuestros hermanos, a los que nos están sintonizando, a los que nos están viendo a través de este programa que se transmite desde aquí, desde esta parroquia. También saludamos a las personas que están en sus casas, a todos los que ya vivieron esta alegre fiesta que es la liturgia de la palabra de este domingo, la fiesta del Señor. Saludos a todos los que van en camino, los que vienen llegando a la segunda homilía, a la segunda Eucaristía, y a todos los que están descansando, los que van de viaje, y en fin, a todas las personas de nuestra amada Nicaragua. Bendiciones a todos y que el Señor nos bendiga. En esta mañana traemos un tema muy interesante, como decía, para que nosotros vayamos aprendiendo poquito a poco lo que el Señor quiere de nosotros. Nos acompaña esta mañana, acompañamos el hermano Juancito Zavala, quien hace posible esta transmisión, mi persona, Alba Marina Mora, aquí para compartir con ustedes este bello programa. Primeramente ponernos en las manos de Dios para poder seguir en esta misión que nosotros, a la que nosotros nos hemos comprometido, Señor. Saludos a todos y también saludos a nuestros hermanos del Ministerio de Evangelización, porque estamos en un proceso de aprendizaje, un nuevo aprendizaje para ir siguiendo siempre los conocimientos y los pasos al Señor. Le damos gracias a Dios por todo eso. También saludamos a todos nuestros hermanos de las comunidades de esta parroquia. En esta mañana, ¿verdad?, como decía, nos vamos a poner primero invocando su Santo Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intersección del Sagrado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven en esta mañana que te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, amor dulce del Padre y del Hijo, dulce consuelo de nuestras fatigas y de nuestras desesperanzas, nosotros, para que sepamos discernir en este momento lo que tú quieres, Espíritu Santo, que hablemos. Te ponemos en nuestras manos nuestros labios, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para que tú, Señor, seas el intérprete de lo que en esta mañana vamos a compartir con nuestros hermanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para poder seguir siempre tus pasos y tus enseñanzas. Espíritu Santo, danos la fortaleza para que cuando perdamos la fe y la esperanza y nos desanimemos, tú nos confortes con tus santas unciones, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu, quédate en medio de nosotros, gobierna nuestras almas, nuestras mentes y llénanos de tu divino amor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, te invocamos, te glorificamos, Espíritu Santo, tú que eres el vivificador de nuestras almas. Ven, Espíritu, llénanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me disculpan, ¿verdad?, si se me va la voz, pero ando bien afónica. En esta mañana
de este domingo, ¿verdad? Tan maravilloso que Dios nos ha regalado, un día más de vida, el don maravilloso de la vida. Venía a compartir con ustedes, o vengo a compartir con ustedes un tema que de antemano desde el domingo pasado lo empezó nuestro hermano Domingo Mayorga, y es bajo las celebraciones que estamos celebrando en este mes dedicado a la Biblia. Este mes celebramos la Biblia y estamos, ¿verdad?, teniendo muchas actividades aquí alusivos a la Santa Palabra de Dios. El domingo pasado, el hermano Domingo nos compartía el tema sobre la celebración, ¿verdad?, de la Biblia, su traducción, su mensaje, conocimiento de su palabra. Cabe decir la importancia que tiene las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Es un libro insustituible, no se puede sustituir por ninguno otro, e incluso ni el mejor libro de las oraciones sustituye el libro sagrado de Dios. Y nos tenemos que tener un profundo respeto a la palabra, a estas escrituras, este libro, la Biblia, que quiere decir Biblios y quiere decir muchos libros. En esta palabra de Dios, ¿verdad?, escrita aquí, en este libro, que contiene muchas cosas maravillosas, donde el Señor nos enseña tantas cosas. Estamos aquí, siguiendo este día. Y en esta mañana el tema es exactamente sobre la palabra. Y el tema que les voy a compartir es la palabra en nuestra vida de fe. Como cristianos comprometidos, laicos comprometidos, no nos puede faltar el pan de la palabra todos los días. No podemos dejar a un lado las enseñanzas que el Señor nos da en este libro que nos ha dejado. Y yo quería compartir con ustedes algo que yo preparé, ¿verdad? Y ir analizando un poquito, ¿verdad?, desde cuándo la palabra de Dios se hace viva en el mundo. La palabra es nuestra vida de fe. Tenemos ante todo la voz divina. Ella resuena en los orígenes de la creación, quebrando el silencio de la nada y dando origen a las maravillas del universo. En aquel tiempo, Dios creó la tierra. Hermano, todo esto usted lo puede encontrar en Génesis, a partir desde el primer capítulo, cuando el Señor comenzó a formar la tierra, a crear la tierra. Y el primer día, ¿qué fue lo que hizo? Separar la oscuridad de la luz. Y a la luz le llamó día y a la oscuridad noche. Luego, el quinto siguió la secuencia, ¿verdad?, de todo lo que iba creando cada día, porque Dios creó el mundo, la tierra, en 6 días, porque el séptimo descansó. Y así consecutivamente fue creando todas estas maravillas que ahora nosotros podemos disfrutar. También el sexto día, Él creó a los animales, bestias, reptiles, alimañas, y también creó al hombre. Todos sabemos muy bien que fue el primer viviente de la tierra, que fue Adán. Adán fue el primero que al Señor formó y lo colocó en el centro del paraíso. Y le habló, le dio a Adán sus instrucciones, que todos, si hemos leído el libro de Génesis, sabemos cuáles eran las instrucciones de Dios hacia Adán en el paraíso. Y dice que el Señor siempre iba a ver a Adán cómo estaba. Pero el pecado hizo que Adán perdiera el paraíso. El pecado de la desobediencia. Y el Señor vino y sacó a Adán del paraíso y lo expulsó.
Esto quiero ir explicándolo porque desde dónde comienza ya la palabra de Dios, desde su revelación. Sus revelaciones a través de todos los profetas y de todas las primeras personas que Él creó. Luego vino toda la descendencia de Adán. Luego, toda esa descendencia de Adán, ya sabemos, ¿verdad? Era una descendencia pecaminosa. Y lo que vino a hacer es a hacer una confusión en la tierra. Todos estaban pecando, había un verdadero caos en la tierra, la gente estaba completamente llena de pecado y el Señor vino y como miró toda esa abominación, miren lo que es el Señor, nuestro Dios Padre. Él se arrepintió, dice, de haber hecho al hombre y quiso eliminarlo de la faz de la tierra, toda la humanidad. Pero dice la Biblia, la Santa Escritura en su palabra, que Noé halló gracias a los ojos de Dios. Y habló Dios a Noé y le prometió salvar a él y a su familia, porque él al resto lo iba a eliminar, porque era una verdadera gente, personas pecaminosas. Entonces el Señor le da las instrucciones a Noé y comienza el diluvio. Fue la destrucción total de la tierra para ese entonces. Noé vino a ser así como Abraham, digamos. Dios le dijo a Noé, entra tú a la barca, tú y tu familia, y vas a multiplicar la tierra. Y así empezó la descendencia de Noé. Noé era un hombre justo, cabal, y halló gracia ante los ojos de Dios. Es una voz que penetra luego en la historia herida por el pecado, por el dolor y la muerte. Es también la voz del Señor en marcha junto con la humanidad para ofrecer su gracia, su alianza y su salvación. Como le decía Noé, el Señor le dijo a Noé, entra al arca, tú y tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta creación. Luego, con el padre Abraham, hizo otra alianza, ¿verdad? Todos sabemos, siguiendo la secuencia de la historia del Antiguo Testamento. Luego, Moisés fue un portavoz de Dios, después de Abraham, fue Moisés, a donde el Señor se le revelaba en su palabra. Me encantó leer el Levítico, todas las enseñanzas y todas las cosas que quería Dios que se hicieran conforme su voluntad. Cómo le ordenaba a Moisés lo que él deseaba, cómo deseaba hacer su templo, cómo deseaba que fueran las vestimentas de sus sacerdotes, cómo deseaba que fueran todos sus sacrificios. Todo eso eran ordenanzas de Dios Padre a través de la palabra, a través de esa revelación maravillosa. Y así sucesivamente fue continuando esa revelación a través de los profetas, que ellos después anunciaban a un Mesías prometido, a un Mesías que iba a venir a liberar al mundo del pecado. Dice en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 101, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabra humana. La palabra de Dios expresada en lengua humana se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre. Asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo hombre. Dice también en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 104, en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino la que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Miren qué maravilloso, el Señor, en su plan de salvación, Él todo lo viene haciendo perfecto. Es una voz
que desciende luego en las páginas de las Sagradas Escrituras, que ahora nosotros leemos en la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Aquí aparece el rostro de Jesús. Él es quien hace que sea perfecto nuestro encuentro con la palabra. Miren qué maravilloso. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y viene en forma humana a darnos sus palabras, sus mensajes, todo lo que Él nos quiere decir en su plan de salvación. Ese plan salvífico que el Señor desde la creación lo ha venido proyectando. Jesús nos dice en su palabra, mis dichosos los que oyen la palabra y la guardan. Dice en Lucas 11:28. Dichosos los que escuchan su palabra y la guardan. A veces nosotros agarramos las escrituras, estas santas escrituras, solo por curiosidad. Y nosotros no podemos agarrar esta santa escritura por curiosidad. Tenemos que agarrarla para leerla con fe, para leerla con amor. ¿Qué me dice hoy mi Señor en su palabra? Merece ser leída también bajo la luz del Espíritu Santo. Hermanos, si usted no se pone en las manos del Espíritu Santo para leer esta escritura, usted no le va a comprender nada. Hay que escuchar atentamente, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cuando nosotros evangelizamos, nosotros damos un mensaje, una palabra. Nosotros no inventamos lo que andamos diciendo casa por las calles. Nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios, a través del Antiguo o Nuevo Testamento. Y vamos hablando palabra de Dios, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de salvación. Y nosotros tenemos que escuchar atentamente, porque en el oír está la fe, está llegar a la fe cierta. Hay muchos que prestamos oído sordo a lo que Dios nos habla y no nos interesa la palabra de Dios. Y el mensaje que Él nos dirige es son mensajes de buena nueva. Cuando comulgamos, el Evangelio dice, palabra de Dios es siempre actual, está dicha en este momento. Nos repite continuamente que cada día nuevo es para nosotros. Así es. Esta palabra de Dios es actual. Es ahora. Es en este momento. Es escucharla, sentirla, para que nosotros la hagamos viva en nuestro corazón. Hermanos, si nosotros nos escudriñamos las Escrituras, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Si queremos conocer al Dios vivo, si queremos llegar a ese conocimiento pleno, tenemos que escudriñar las Escrituras, investigar, averiguar quién era mi Dios, de dónde viene, de dónde proviene. A veces uno no comprende las Escrituras, a veces uno tiene que leerla y volverla a leer. A mí me pasó, bueno, verdad, yo no tengo tanto tiempo de estar dentro de este servicio de evangelización. Y yo tenía una duda, pero yo no sabía y me daba pena preguntar. Dios mío, decía, pero ¿de dónde sale el pueblo de Israel? Si yo no miro que dice aquí, el pueblo de Israel salió de tal parte. Pero ¿de dónde sale, Señor? Y me comienzo a leer y me introduzco, ¿verdad? En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y yo no cabía, pero a veces nosotros leemos la Biblia así, apresuradamente. Como que la leemos por no dejar. Pero no debe ser así. Tenemos que ponerle mente y corazón para poderla comprender. Y yo no hallaba, en mi ignorancia, yo no hallaba de dónde había salido el pueblo de Israel y qué hacía el pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo se había ido allí? ¿Cómo se habían introducido allí en Egipto? Y comienzo a leer y la leí. Me costó hasta que encontré
Y aquí lo habla muy bien en la Escritura. Hermanos, léanla para que sepan de dónde sale el pueblo de Israel. Cuando comulgamos, no comulgamos con un Cristo que vivió hace más de 2000 años. Comulgamos con un Cristo que está vivo y que nos habla hoy, aquí, en este momento, y está presente en cada Eucaristía, en esta parroquia y en todas las parroquias del mundo. Él está hablando en este momento. Él se hace presente en cuerpo, sangre y divinidad. Si supieran, hermanos, la maravilla que es venir a una sagrada Eucaristía y estar presente ahí, donde Él se hace presente. Él baja. Había un sacerdote que decía, y ponía una imagen maravillosa donde decía, cuando el sacerdote está haciendo las veces de Cristo, Él está bajando en ese momento al verdadero Cristo. Y nosotros, y bajan también los ángeles y lo adoran. Y ahora nosotros, unos simples vivientes, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no estar seguro, tener la certeza que ahí está ese Cristo vivo en ese pan consagrado, en esa hostia consagrada? Entonces, esa es la gracia. Decía San Bernardo de Claraval, el cristiano es la religión de la palabra, de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Eso hay que tener la certeza. Dios está en vivo, presente, en cuerpo y sangre en eso. Hasta ahí llegó la condición de su amor por nosotros. Tanto nos amó que Él se hizo presente y se hace presente todos los domingos cuando se celebran las fiestas de su santo nombre en cada Eucaristía. Para leer la palabra es necesario tratar de interpretarla bien de acuerdo al sentir de la Iglesia, que es fundamento y columna de la verdad. Es lo que venía y vuelvo a recalcar. Hay que leerla con paciencia, hay que leerla con amor, porque es columna y fundamento de nuestra fe también, de esta fe que nosotros tenemos en adoración a esta palabra, la fe que nosotros poseemos en esta palabra que está viva. Son verdades que han sido escritas en este libro para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nos dice Juan en el capítulo 20, el versículo 31. Esto ha sido escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Dios nos habla hoy en esta Biblia. Dios aquí nos deja todo lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo obedezcamos, lo sigamos. Él en este momento nos habla aquí de una salvación, de un reino. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica, dice Lucas 11:28. Todo el que oiga mis palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Casualmente el evangelio de hoy, donde nuestro párroco, ¿verdad?, nos decía en su homilía, dice, y esa es una forma de poner en práctica la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Perdonar a tu prójimo 70 veces 7, hasta cansarnos. Y a veces ponemos en práctica ese mandato, esa palabra, ese orden de Dios, del Señor. Es difícil. Perdonamos, decía el Padre Alberto, pero no olvidos. No, y perdonar es hasta que nos duela. Perdonar es olvidar. Perdonar, decía una muchacha evangélica, si usted no perdona y olvida, entonces no ha perdonado, me dice. Pero qué difícil es para el humano olvidar. Es difícil, pero nada es imposible, hay que ponerlo en práctica. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza de perdonar y olvidar.
porque eso es lo que Él quiere para nosotros. La palabra hay que estudiarla. Seamos como los judíos de Berea. Decía, diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Y Jesús mismo nos insiste en estudiar las escrituras. En Juan 5:39 dice, porque en ella dan testimonio de mí. Así es, la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Nos habla de un Cristo vivo, de un Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ese Cristo que está aquí presente en cada momento de nuestra historia de vida, que Él hace posible todas las cosas que nosotros queremos hacer. Hay que proclamarla. Nos dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. ¿Sí? Hay que proclamar la palabra, decía una persona, porque si no hablamos nosotros, las piedras hablarán por nosotros. Y en este momento, en estos tiempos tan necesitados de la palabra de Dios, yo creo que es algo que debemos poner en práctica. Todos nosotros los creyentes, los que estamos al servicio de Dios. Llevar la palabra de Dios a la que no la conoce. La palabra de Dios nos consuela, nos anima, nos hace revivir. La palabra de Dios nos llena de alegría, de aliento. Entonces tenemos que llevar esa palabra a los hermanos que están en sus casas, que no visitan la iglesia, que no vienen a la iglesia, que ni siquiera participan en una homilía. Y se hacen presas fáciles, ya saben a quién. No nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor, proclamando su palabra a tiempo y distiempo. Cuando venimos a la celebración de la Santa Eucaristía, el sacerdote anuncia la palabra del Evangelio, que es palabra del Señor. No ponemos atención a veces a estas palabras. El sacerdote viene, proclama el Santo Evangelio y nosotros ni cuidado ni atención ponemos. Salimos de la misa y ni siquiera nos acordamos cuál fue la primera lectura, qué dijo el Salmo, qué dijo la segunda lectura y menos qué dijo el Evangelio. Y el sacerdote ahí desgastándose, queriéndonos que nos llegue algo de ese mensaje del Señor. Pero venimos preocupados, apurados, a veces hasta sentimos que la misa se nos hace larga. Decía un sacerdote ahí en esas publicaciones, sentimos larga la misa, porque nuestro amor a Dios es tan corto. Por eso sentimos larga la misa. Entonces, ahí está. Si nosotros viniéramos con amor, con interés, con deseo, de qué me va a decir hoy el Señor en esta Eucaristía, de qué me va a hablar. Hoy me habló a mí que yo debo perdonar, que yo no debo guardar rencor, que debo olvidar las ofensas. Eso es lo que me dice. Y yo tengo esto que irlo, en la mente me quedó y tengo que irlo analizando en todo el día. Decía el padre Alvarito, la palabra de Dios se hizo para rumiarla en todo el día. Si algo, una palabra, 2 palabras te quedaron, rumiarla en todo el día. Y desgraciadamente nos distraemos de todo nos distraemos. Entonces, no hay disponibilidad para darle apertura a la palabra de Dios. No nos disponemos, no nos abrimos, no dejamos todos nuestros problemas allá. No, estamos preocupados porque la dejé todos los oficios sin hacer nada. Ay, tengo que llegar a hacer tal cosa, y es tarde, y esta misa nunca terminó. Y el Padre ahí hablando y nosotros preocupados por otras cosas, pensando en otras cosas. Mente, vida y corazón, ponerle a la misa.
mente, vida y corazón, para ver qué nos dice. Yo creo que esa es la idea de todas las personas que vinimos aquí a la Santa Eucaristía. Escuchar qué me va a decir hoy el Señor, de qué me va a hablar. Custodia la Biblia en nuestra casa, dice. Léela y profundízala y comprende plenamente sus páginas, transfórmalas en oraciones y testimonio. Así es. Tenemos que agarrar estas páginas, transformarlas en oración, aprendernos aunque sea un versículo de la Biblia, aunque ya estamos viejos, ¿verdad? Y no, a veces no, ya la mente ya no, ya no da más, pero no es malo hacer el intento. Escucharla, como decía yo, con amor y fe en la liturgia. Crea el silencio para escucharla con eficacia. La palabra del Señor y conserva el silencio después de la escucha, porque ella nos continúa hablando. ¿Sí? La palabra nos continúa hablando. A veces uno llega con la curiosidad de decir, ay, pero ¿será que lo que dijo el Padre sale aquí en la Biblia? Hay que escudriñarla, hermano, hay que leerla, hay que abrirla. Dice, haz que resuene al comienzo de nuestro día para que Dios tenga la primera palabra y déjala resonar en nosotros hasta la noche para que la última palabra sea de Dios. Ahora os encomiendo a Dios en la palabra de su gracia. Es la palabra viva. El Señor se presenta cada día. No estamos hablando de un Cristo que vivió hace 2000 años. No. Estamos hablando de un Cristo que está vivo hoy y presente en esta palabra. En esta palabra que nos deja tantos consejos, tantas enseñanzas, tanta esperanza, tanta vida de fe. Porque si no creemos en la palabra de Dios, no podemos seguir a un Cristo vivo. No podemos amar y esperar todo de un Cristo vivo. ¿Qué nos enseña su palabra? Que es luz en mi camino y lámpara para mis pies. Dice en Hechos de los Apóstoles, voy a leer textualmente aquí de mi Biblia, lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos 3:15. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones, médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Así es la palabra de Dios. Es como una espada de doble filo que traspasa nuestros corazones, que traspasa nuestra alma, que deberíamos de ponerla en práctica. Entonces decía, aquí yo encontré donde nos dicen que la palabra la pongamos o la tengamos en 4 pilares fundamentales, donde dice que la voz de la palabra es la revelación, el rostro de la palabra es Jesucristo, la casa de la palabra es la iglesia, los caminos de la palabra es la misión. Miren qué interesante. Ese es los 4 fundamentales. La voz de la palabra, cuando les leí anteriormente, la revelación que hacía el Señor, cuando le hablaba a sus profetas, cuando se dirigía y daba sus órdenes a lo que él quería hacer. Luego, la palabra de Dios toma rostro en Jesucristo nuestro Señor, que vino, murió y resucitó y está vivo en medio de nosotros. Luego, en la iglesia, donde podemos documentarnos mejor, donde podemos catequizarnos mejor, donde podemos aprender mejor aquí, hermano, dentro de una iglesia, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de una comunidad,
Ahí nosotros mejoramos nuestros conocimientos, damos un mejor aprendizaje a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué me pide el Señor ahorita en este momento? ¿Qué quiere de mí? Yo sé que Él quiere mi salvación, que Él me quiere dar un reino prometido, lo dice aquí en su palabra. Y todas sus palabras son vivas, son eficaces, como decía en Hebreos. No pueden. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice, no pasará. Todas las promesas que el Señor hace aquí, todos sus mandamientos, todas sus leyes, si no las obedecemos, no pueden pasar. No pueden pasar porque es palabra de Dios, palabra del Señor. Y las tenemos que obedecer. Seguir ese mandamiento, obedecer lo que es la palabra de Dios. Porque ¿qué vida nos espera sin una esperanza? La esperanza que nosotros tenemos de depositar en nuestro Señor es la única. De un Dios vivo, de un Cristo vivo, glorioso y resucitado. Esa es la esperanza que nosotros nos albergamos en nuestro corazón. Y la esperanza que ponemos para una mejor vida, para un mejor cambio en nuestra vida. Todo lo que nosotros aprendemos de Dios es para nuestro bien, para mejorar nuestra situación de vida, para ser mejor, para llevar una conversión cada día bajo la palabra. Llegamos a tener el temor de Dios. En sus mandamientos dice, en los dones del Espíritu Santo, tener ese temor de Dios, de que si yo estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien, porque en su palabra Él ahí me lo pide. Tengo que hacer las cosas a como son, a como Él pide. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandato que Él me pone. Es su palabra que Él me está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que cumplirlo, claro que lo tengo que cumplir. Entonces, ¿por qué estoy haciendo? Si yo no me pongo a la disposición de Jesús, de nuestro Señor, ¿qué estoy haciendo? Jesús está vivo, presente en cada momento de nuestra vida. Nos está guiando, nos está mostrando la luz de su camino. Dice en uno de los versículos, luz para mi camino y lámpara para mis pies es tu palabra, Señor. A mí me encanta un canto que a veces cantan los del coro, donde dice, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Y esos cantos son saltados de la palabra de Dios. Tu palabra es eterna, dice, en ella esperaré. Claro, si no esperamos en la palabra de Dios, ¿en qué vamos a esperar? Si no depositamos la confianza en el Señor, en su promesa, ¿en quién vamos a depositar su confianza? Y aquí estamos, Señor. Somos pecadores, vivimos cayendo en las provocaciones, y el Señor conoce nuestros corazones. Sin embargo, Él siempre nos levanta. Siempre nos guía, siempre nos da esa palabra de aliento. Siempre está ahí para perdonarnos en ese sagrario con sus brazos abiertos. Aquí estoy. Dice en su palabra para hacer más llevadera tu carga. La carga de la vida que tanto que nos cuesta, que tanto que nos pesa. Las situaciones que vivimos tan difíciles en estos momentos. En estos momentos sí estamos. Y es en estos momentos donde más se está llevando la palabra de Dios. Con tristeza digo, muchos se van de la iglesia por X o Y motivo. Otros a formar otras iglesias, pero eso no importa. Al menos van a hablar ahí la palabra de Dios. Pero otros se van a enclaustrar a sus casas y ya no quieren saber de Dios. Se enojan con Dios. Y no quieren saber. Viven ajenos a la palabra. Viven una vida vacía, oscura, triste. La palabra de Dios nos da alegría, hermano. La palabra nos da ánimo. Nos alienta, las promesas nos animan a seguir. Aunque estemos en estas dificultades, animarnos a seguir, porque Él está ahí, al final del camino. Quiero ir concluyendo ya este espacio, ¿verdad? Y quiero que este amor a Dios nos lleve a un profundo estudio de su palabra. Que este amor que sentimos, este deseo de conocer, nos lleve a ese profundo estudio de su palabra. Que no seamos como María, que por sus afanes y toda su correteadera no hizo lo que hizo Marta. Marta se postró a los pies de Jesús y comenzó a escucharlo. Me imagino a Marta, imagínense, babeándose, viendo el rostro de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos nosotros, los comprometidos a un compromiso, porque estamos en este compromiso, no a la fuerza, estamos por voluntad propia.
seamos leales a la palabra de Dios, seamos fieles a la palabra de Dios, escudriñemos este libro sagrado, respetémoslo, es un libro insustituible, es un libro que tenemos que tener como cabecera, leerlo, analizarlo, qué me dice hoy en su evangelio, qué me dice hoy en sus lecturas, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Hechos, en todos esos libros, las cartas apostólicas. Leamos la Biblia, hermanos, que aquí está la palabra de vida, la palabra eterna de Dios. Con esto concluyo en esta mañana, ¿verdad? Ya que estamos celebrando exactamente en este mes la palabra de Dios, la Santa Escritura, la Biblia. Los esperamos, ¿verdad?, el próximo domingo con otro programa igual que van a realizar nuestros siguientes hermanos, para que ustedes, hermanos, estén atentos y compartan con ellos cada tema que nosotros traemos en cada programa. Son temas, hermanos, que nos esforzamos haciéndolo. Nosotros no somos grandes teólogos ni grandes letrados de la palabra, pero compartimos con ustedes lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que compartimos, lo que hemos aprendido del Divino Maestro. Yo sí le digo, Él es mi Divino Maestro. En esta mañana, pues, ponemos fin a este tema, y yo sé que otros hermanos van a continuar, ¿verdad?, hablándoles sobre lo que es la Biblia hasta terminar este mes, y los invitamos, pues, para el próximo domingo, para que escuchen otro programa de Iglesia, tu vida es misión. Y nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para darle gracias por este momento donde hemos aprendido y aprendemos siempre lo que Dios quiere de nosotros. Pero siempre debemos iluminarnos y dejarnos llevar por lo que el Señor quiere en su palabra. Señor, muéstranos tu camino, muéstranos tu verdad a través de esa palabra. Muéstranos lo que tú quieres de nosotros, Señor, para que nosotros seamos ese depósito amoroso que tú quieres. Para que nosotros en este cambio de vida que estamos llevando, Señor, que no es un cambio de un día, sino de todo el resto de nuestra vida. Señor, ilumínanos, bendícenos, danos esa luz que tanto necesitamos a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor. A ti pedimos, porque solo de ti esperamos tus consuelos, tus bondades, todo lo que hay y el amor que hay en ti. Tu divina providencia quede entre nosotros, nos guíe, nos ilumine y nos dé esa gracia de seguir alentados, escudriñando tu santa palabra. Todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.